Hace unos cuantos años, para ser más específico, en el año 2006, salió una película de Will Smith que se llamaba En busca de la felicidad. No sé cuántos de ustedes la vieron. Una película de la vida real, muy sentimental. Pero ese título de esa película me hace pensar en una pregunta que yo quiero hacerte hoy que estamos empezando las reuniones de miércoles en la iglesia. Estamos en enero, comenzando un año, y es un buen momento para preguntarte, ¿estás buscando la felicidad? ¿Dónde? ¿Dónde estás buscando la felicidad? Pero no es necesario que me contestes con tus palabras. Tu manera de vivir nos lo dice. Nos lo dice a todos los que te van viendo, que te conocen. Le decimos con nuestra manera de vivir, le decimos a la gente, ¿dónde es que andamos buscando la felicidad? Ahí se nos nota si buscamos la felicidad en el dinero o en tener cosas, si yo creo que la felicidad va a estar en casarme, mi felicidad es una persona, mi felicidad son mis amigos, mi familia, ¿verdad? Puede ser también que mi felicidad yo piense que es mi casa o tener una casa, mi carro, ¿verdad? Mi felicidad está en mi trabajo, en mis estudios, mi felicidad está en mi apariencia física, en mi salud, mi felicidad está en servir en la iglesia. O de repente la felicidad está en una combinación de varias de estas cosas. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿dónde buscas la felicidad? Y es importante tener claridad de esto, pues si no, ahora que estamos comenzando el año, simplemente lo que va a pasar es que vas a seguir buscando esas cosas, en esos lugares. Va a ser natural continuar buscando ahí. Pues este es un momento y un buen momento para reflexionar en las palabras de nuestro Señor Jesús. Palabras muy conocidas, pero que desgraciadamente no siempre le hacemos caso, no siempre las tomamos en serio. Están en Mateo 6, 32 y 33. Se los leo. Porque los paganos buscan todas estas cosas, y su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan cada una de ellas. Más bien, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas a ustedes. ¿Verdad que los conocemos? Básicamente el verso 33, nunca leemos el verso 32, pero vamos a pedirle a Dios que nos enseñe de este pequeño pasaje. ¿Ok? Señor, gracias de antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar. Estamos comenzando un año, queremos comenzar con una nueva mentalidad. Queremos que no solo el año sea nuevo, sino que nosotros seamos nuevos, como tú quieres que seamos, Señor. Para tu gloria, te encomiendo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Empieza Jesús diciendo, los paganos buscan todas estas cosas. El Señor es bien claro y directo cuando nos dice algunas cosas, ¿verdad? Acá nos dice que todas esas cosas donde buscamos felicidad son cosas donde también los paganos andan buscando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se busca ahí? Uno busca donde cree que hay, donde uno cree que puede encontrar, y buscamos porque tenemos un alto interés en hallar. Eso es lo que nos mueve a andar buscando. Por ejemplo, viene y perdiste tu billetera y decís, yo creo que fue en el carro. Entonces tenés casi seguridad. Ahí probablemente fue en el carro y te vas para el carro, ¿verdad? Te vas para el carro y empezás a buscar por todos lados del carro. No la vas a ir a buscar a la cocina si crees que está en el carro. Entonces, de la misma manera, si crees que vas a hallar felicidad y realización con el dinero o con tener cosas, vas a sentir rico cuando estés comprando cosas o cuando esté entrándote dinero. Si crees que vas a ser feliz al casarte, pues vas a estar haciendo cosas con la gente, vas a estar viendo cómo relacionarte, qué pasos tomar con gente del sexo opuesto para ir en pos de un casamiento. Si crees que una casa te va a hacer feliz, pues te vas a estar moviendo para llegar a ese punto de tener esa casa. Y así, el asunto es que Jesús dice que lo mismo en lo que están los paganos, o sea, los no salvos, también a veces estamos nosotros. Lo mismo, iguales.
Pero lo más interesante de este pasaje es que Jesús habló de necesidades reales, cosas tan reales como el alimentarse, el beber, el vestuario. Lo que pasa es que nosotros, con un poquito de ayuda del diablo, desfiguramos un gusto y lo vestimos de necesidad. Por ejemplo, necesito una camisa, pero no quiero que sea cualquier camisa que me va a dejar alegre. Quiero una camisa de marca, una camisa que sea muy bonita. O sea, ya no es necesito una camisa. O por ejemplo, necesito un carro, pero yo quiero que sea un carro que me satisfaga emocionalmente, ¿verdad? Necesito comer, pero solo arroz y frijoles otra vez. No, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Jesús dice que los paganos hacen eso. Y si yo lo hago, quiere decir que pareceré pagando. No todo lo que creemos que es una necesidad, es una necesidad. Por eso es importante la pregunta que va a estar detrás moviéndonos. ¿Dónde buscas la felicidad? ¿Dónde la estás buscando? Luego el pasaje dice, más bien, busquen primero. La búsqueda en sí no es mala. El error puede ser en qué buscamos y en dónde lo buscamos. Dios nos hizo y nos salvó para Él, para que andemos con Él, para que vivamos junto con Él. Entonces, cuando el Señor dice, busquen primero, es que no es en cualquier momento. Esa palabra ahí significa primero en importancia, lo número uno, lo más importante, lo máximo. Por eso le llamamos a esta serie lo máximo. Está diciendo, oigan esto, qué interesante. Jesús está diciendo que ni siquiera nuestras necesidades reales como la comida, la bebida o el vestuario son más importantes. Llenar tus necesidades materiales no es lo más importante. Tampoco llenar tus necesidades emocionales. ¿Como cuáles? Esa necesidad de ser amado, de sentirte respetado, de ser tomado en cuenta, de ser valorado, de ser felicitado, de que se estén preocupando por ti. Todo eso no es lo más importante. Eso no es lo primero. Por eso es que, desgraciadamente, nuestra vida se va desperdiciando y gastamos fuerzas si lo primero y más importante en nuestra vida en realidad es algo secundario. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si tuvieras gran hambre y para calmar ese gran hambre te pones a lavar el carro o a atender más clientes? ¿Qué crees que va a pasar? Probablemente te vas a sentir bien por lo que hiciste, pero con más hambre. Con más hambre, ¿por qué? Porque el hambre solo se calma con comida, no se calma con otras cosas. Por eso es que nos sentimos vacíos y sin felicidad duradera, porque tratamos de buscar la felicidad poniendo en primer lugar cosas que no son el primer lugar, cosas secundarias. Porque nuestra mayor necesidad, la primera, es Él. Esa es nuestra mayor necesidad, nuestra vida espiritual con Él. Lo demás, cualquier otra cosa, lo demás solo te va a llenar por un rato. Quiero ponerles un ejemplo bien fresco. ¿Recuerdan la sensación que muchos tuvieron el domingo 18 de diciembre cuando terminó el partido Argentina-Francia? ¿Recuerdan? Era increíble, vemos ahí unas fotos. Muchos estaban eufóricos en el público, no digamos ahí en Argentina, pero en todos lados. Aquí yo miraba muchachos y los que iban con Argentina brincando súper felices, los que estaban del lado de Francia cabizbajos, casi llorando. Algunos del lado de Argentina estaban llorando con una felicidad extrema, pero ¿se sentían igual de felices al día siguiente? Y hoy, que ya van como 20 días después, ¿siguen teniendo esa euforia increíble? ¿Verdad que no? Ni por cerca, ni por cerca. Es que eso no era felicidad. Simplemente era una emoción de alegría, una emoción pasajera. Similar sucede, exactamente, similar sucede cuando buscamos la felicidad en el dinero
o en personas, o cuando logramos llegar a una meta, un tiempo después, la felicidad se evaporó. Por eso, el que busca la felicidad en esos otros lugares cae en, digámosle, el síndrome del drogadicto, es decir, ocupa dosis mayores para sentirse bien. Tiene que dosis mayores o probar otras cosas para sentirse bien. Por eso es que sabemos, y miren qué interesante, sabemos porque lo leemos por todos lados, que el índice de suicidios y de depresiones entre los famosos y millonarios que lo tienen todo y pueden tener todo lo que quieran, pues el suicidio y la depresión entre ellos es altísimo. Y aún así, con esos datos reales, aún así creemos que el dinero da la felicidad. Entonces, cuando Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios, quiere decir que eso es lo máximo. Y Él estaba hablando muy en serio. Tenemos que tomarlo en serio. Y luego, en ese mismo momento, Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí es bueno entender que el reino de Dios no se refiere a un lugar, no se refiere a un sistema, no se refiere a una organización. El reino de Dios es una persona. El rey es el rey. Es la manera más sencilla de definir qué es el reino de Dios. Entonces, si recordamos cuando Jesús empezó su ministerio, lo leemos en Mateo 4:17, Él dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa expresión es importante, se ha acercado. Se refería a Él, a que Él del cielo se acercó a nosotros. Y luego, pues, una vez que Él se acerca, todo lo que eso implica y lo que Él implica es el reino de Dios. Y quiero compararlo con algo. Por ejemplo, si tú quieres ir a ver al rey de Inglaterra, tenés que viajar y llegar primero al reino. Llegas al lugar para buscar y llegar a donde está el rey, ¿verdad? Pero acá Jesús nos dice que es diferente. Primero vamos al rey y así es como entramos al reino. Es diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si vas a Inglaterra y logras ver al rey, solo eres una visita. Está visitando al rey. Pero con Jesús no es así. Nosotros vamos al rey y el rey nos hace inmediatamente parte de su reino para siempre. Cuando vamos a Él, confiamos que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Ahora bien, Él nos ama, pero tanto, tanto, que facilitó las cosas y decidió Él venir. Se acercó a nosotros y vino, como lo leímos en la profecía en Mateo, vino para ser nuestro Emmanuel, vino para estar con nosotros. Vino, se acercó para estar con nosotros. Entonces, lo máximo es la vida con Él. Pero eso no sucede así nomás. La felicidad es un anhelo profundo de nuestro ser. Por eso no podemos estar en neutral en esto. Es tan profundo que nadie puede estar en neutral. Entonces, si no somos intencionales en buscar primero, como lo más importante, el tener esa relación con Él, si no somos intencionales en eso, entonces fácilmente nuestra alma, nuestro ser, empieza a buscar la felicidad en otros lados. Neutral no nos vamos a quedar. Y por otro lado, no se puede mezclar. No se puede mezclar. Jesús lo dijo, Mateo 6:24, Él dijo, nadie puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque va a aborrecer a uno y amará al otro. Jesús es medio controversial cuando se expresa así de radical. Aquí Él no da espacio para más. Él está diciendo, o el uno o el otro. O buscar la felicidad en mí, o andar a buscarla en otro lugar. Pero no se pueden los dos. En el primer lugar, solo cabe uno. Así como este dibujito. En este verso, la palabra aborrecer es un equivalente a menospreciar, no valorar.
Y el otro lado, la palabra amar, entonces la implicación del contexto es preferir, valorar más. Entonces, o una de dos, o buscamos la felicidad con Él, o la buscamos en el dinero, en las personas, en cosas, en actividades. Ahora, Él sabe por qué nos pone en esta disyuntiva, o Él u otra cosa. No se puede mezclar, no puedes tener las dos. Lo bueno es que si lo preferimos a Él y buscamos pasar con Él, Él nos va a dar todo lo demás que realmente necesitemos. Lo va a dar en el momento adecuado. O sea que irnos por la dirección de mejor buscarlo a Él como lo primero, lo más importante de mi vida, es un buen negocio, vale la pena. Entonces recuerden esto, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas a ustedes. Vivir con Él no es una añadidura cuando buscamos la felicidad por otro lado. Él nunca asume un papel de ser una añadidura, de ser un plato de segunda mesa. No, ¿verdad? Eso es menospreciarlo. Hoy en día, muchas cosas están compitiendo por nuestro corazón. Son ídolos que nos están ofreciendo la felicidad. Nos la están ofreciendo, pero te voy a decir algo. Todos esos ídolos, todas esas fuentes de felicidad son unos estafadores. Y por otro lado, Jesús no es un estafador. Cuando tú y yo no lo buscamos como una prioridad a Él, es que creemos que Él te quiere estafar al estarte ofreciendo que te va a dar lo demás por añadidura. Estás pensando que te quiere estafar. Entonces, como pensamos eso, preferimos buscar esas cosas nosotros. Yo no voy a esperar que Él me las dé por añadidura. Para mí son importantes y las voy a buscar primero. Ahí cuando vea o en su momento le voy a dar tiempo a Dios. Y entonces buscamos esas otras cosas con la expectativa de que nos van a hacer felices. No va a suceder. Te van a estafar. Te van a estafar. Miren cómo somos, que aún a esas otras cosas que se las pedimos a Él, sin buscarlo a Él primero, nos llevan a lo que algunos llaman tener la oración del adúltero. ¿Cómo así? Tal vez quiero explicarme un poquito más. Voy a usar la comparación. Imaginemos a una mujer casada. Está casada y viene y le pide dinero a su esposo. Mi amor, dame, no sé, miles ahí de dólares porque quiero ir a disfrutar de una cena y de un buen, bonito viaje con mi amante. ¿Qué piensas que va a hacer ese marido? ¿Qué harías? Bueno, lo que sucede es que así somos a veces. Exactamente como esa mujer de la historia, así somos. Le pedimos a Dios que nos dé algo que nosotros creemos que nos va a hacer más felices que Él. ¿Entiendes? Le pido que me ayude a conseguir algo que será mi ídolo. Le pido que bendiga algo que me hace más feliz que Él. Esa es una oración o petición de adúltero. A eso se refiere Él cuando dice que nadie puede servir a 2 o a 3 o a 4. Se trata mejor de una relación de amor con Él, con su persona, no con sus cosas. Primero con Él y después lo demás va a tener su lugar correcto. Eso es lo máximo. Él es lo máximo. Él es lo más importante. Y cuando digo lo más, no es que está Él lo más importante y aquí está el segundo lugar. No. Él es lo más importante, es que es por acá y lo que quede en segundo lugar está bien abajo. Por eso quisimos empezar el
23 con esta serie que nos refresca que andar con Él es lo máximo. Es lo máximo. Y te lo repito 1000 veces. Es lo máximo. Y entonces su promesa se va a cumplir. Amós 5:4, así dice Jehová, buscadme y viviréis. Buscadme. Busquemos estar más tiempo con Él. Y entonces vamos a saber lo que de verdad es la vida. Eso es vida. Eso es vida. Pero regreso a la pregunta. ¿Qué es lo máximo para ti? ¿Qué es lo máximo? Porque si no es Él, te advierto, vas en contravía. Vas a chocar. Una sugerencia para terminar. ¿Qué podemos hacer entonces para buscar primero el reino de Dios? Primero, orar. Orar. Lo primero es que esto amerita una buena plática honesta con Dios. Bien honesta. Les voy a decir, no es fácil. No es fácil venir y abrir nuestro corazón honestamente delante de Dios y decirle, Señor, quiero reconocer que no te amo tanto. No te amo tanto. Señor, creo que esta otra cosa o estas personas son las que me harían feliz. Son mi felicidad. Es bien duro. No es fácil decirle eso a Dios, pero yo te animo a que se lo digas. Que te evalúes y digas, en realidad, yo amo más. Yo me siento más feliz con esto, con aquello, en esto, en aquello, que con Dios. La primera vez que se lo dije al Señor fue bien doloroso, me dolió, me sacó lágrimas, entender qué era lo que yo estaba viviendo y se lo dije. Y fue bueno decírselo. Yo te animo a que se lo digas. Entonces, lo segundo es entender, recordar, Él ya dijo que está conmigo todo el tiempo. Entonces se trata de que yo busque estar conscientemente en eso a cada rato. Estar consciente a cada rato de que Él está conmigo. Él está conmigo. Cuando yo voy manejando el carro, Él aquí va conmigo. Entonces, para que yo vaya con Él. Cuando estás cocinando, Él está aquí conmigo. Cuando estás lavando o estás barriendo en la casa, Él está conmigo. Entonces yo voy a estar barriendo con Él. Cuando estás en las redes sociales, Él está conmigo. Mira, Señor, Él está conmigo. Entonces yo voy a ver las redes junto con Él. Mira a tus hijos, míralos y hablarle al Señor de ellos, de cada uno de ellos. Mira a tu hijo y decir, Señor, esto y esto y esto y esto con este hijo, esto y esto y esto y esto con mi otro hijo. Habla con el Señor de tus hijos. Lo mismo, habla con Él de tu cónyuge. Mira, Señor, mi esposa, mi esposo, esto y esto y esto y esto y esto. No solo para dar quejas, sino platicar con Él acerca de tu cónyuge. Comentarle al Señor qué fue lo que aprendiste en la reunión del grupo, qué aprendiste en la reunión de la iglesia. Ahorita mismo puedes estarle comentando, Señor, esto que estoy aprendiendo o que estoy reflexionando ahorita con este tema, pienso esto y esto y esto y esto, y se lo decís a Él ahorita mismo. También habla con Él cuando sabes que has pecado. Tal vez te cueste, pero habla con Él en ese instante, en ese momento, ¿verdad? Otra cosa que podemos hacer es meditar en los evangelios. Ahorita estamos leyendo el evangelio de Marcos, todavía tenemos pendiente Lucas, Juan. Entonces, medita en los evangelios, pero fijándote en Jesucristo. Léelos para fijarte más en Jesucristo. Y entonces escribe lo que viste. Y otra cosa que me ha gustado hacerla cuando lo he hecho es escribirle a Él. Escribirle es como orar por escrito. O como que le estás escribiendo una carta a Él. Escribile a Jesucristo. Habla con Él porque Él está contigo. Todo esto te ayuda a estar conscientemente con Él constantemente. Y te reto a que no pares hasta que empeces a ver que estás más enamorado de Él que el año pasado. No pares. No estoy hablando de emociones. Que siento emociones. No estoy hablando de emociones. Porque el amor no es sentimientos. Pueden estar, depende de la personalidad de cada quien
eso varía, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando es de que de verdad sabemos que solo en Él está nuestra felicidad. Lo sé, lo entiendo, ahora lo veo. No parece hasta llegar a ese punto, que hoy lo amas más que el año pasado. No emocionalmente, sino de verdad. Y ojo, cuando vas con Él, sucede algo, pasa algo. Lucas 24:32 dice, y dijeron entre sí, dos discípulos que iban platicando y de repente se sumó Jesucristo, fueron un gran rato con Él y después cuando estaban a solas, que se dieron cuenta que era Jesucristo el que había estado con ellos, dicen, ¿acaso no estaban ardiendo nuestros corazones dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y mientras nos abría las Escrituras? Es que, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Él iba con ellos. Por muy pan sin sal que seamos, por muy corazón duro o seco que seamos, algo pasa cuando estamos con Él. No es una emoción, estoy hablando de una convicción que nos alegra. Una convicción, algo profundo que nos alegra. Él está conmigo y eso causa un efecto. Causa un efecto. No es una información teológica o doctrinal, es una realidad. Él está conmigo aquí en este momento. Entonces, termino volviéndote a preguntar, ¿dónde buscas la felicidad? Te animo que no te perdas el resto de las reuniones de miércoles, porque vamos a ver algunos aspectos específicos para que cada uno, en diferentes circunstancias, podamos decir, yo voy con Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque te acercaste a mí, a nosotros. Estás con nosotros todo el tiempo, desde el momento en que me salvaste, que nos salvaste, que nos hiciste entender tu salvación. Desde ese instante estamos contigo. Tú estás con nosotros. Señor, que podamos vivir permanentemente conscientes de esa verdad tan bella, Señor, tan emocionante. Señor, que no seamos indiferentes a eso, que no sigamos buscando felicidad en otras cosas secundarias, sino en ti, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están viendo este tema, esta conferencia, que se reevalúen y que retomen el decir, voy con Él. En este año yo voy con Él para experimentarte cada vez más y vivir esa vida al máximo que tú quieres. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.